está en el corazón de aquel que ya conoce a Jesús. Así que hoy lo cantamos, mis hermanos, y en nuestras caras, por más serios que seamos, por más rígidos que seamos, se tiene que notar la gracia de Dios, la alegría que Cristo nos da, mis hermanos. Así que Dios les bendiga. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pies, por favor, y vamos a orar antes de iniciar con el sermón de esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque su palabra es viva y eficaz, Señor. Le pedimos que nos ayude a entender su palabra y sobre todo, Señor, ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mis hermanos pueden sentarse. Hermanos, eventualmente, en esta temporada, en estos tiempos actuales, hay países donde su situación climática es un poco más intensa que nuestro país. Si nos ponemos a revisar las redes sociales, vamos a encontrar situaciones que están sucediendo. Por ejemplo, los vientos fuertes en algunos países pueden generar huracanes. El intenso calor puede generar en estos países, aparte de desmayos en las personas, puede generar incendios en los bosques y pueden arrasar con un bosque entero. O como en el caso reciente de una localidad que arrasó con un pueblo entero, una isla. Así también, hermanos, países donde es un país sísmico, donde constantemente hay sismo y eventualmente terremotos. Hermanos, y no se diga de las fuertes lluvias. Las fuertes lluvias en otros países hace que se generen inundaciones en estos países. Resulta que estas personas, día tras día, se preparan para proteger la estructura de su casa y para proteger a cada miembro de su familia. Y año tras año van asegurando más esa estrategia, fortificando más esa estrategia. Por ejemplo, hay personas, familias, que hacen para cuidar de su casa y su familia, contratan aseguradoras, un seguro para el hogar. Otras personas lo que hacen es hacer un sistema de riego automático para evitar los incendios en su casa. Otras personas construyen búnkers, todo para resguardarse de los huracanes. Y otras familias y otras localidades construyen barricadas alrededor de su casa para así evitar las inundaciones en su hogar, para evitar que el agua pase a su casa. Todo esto, hermano, para proteger la estructura de su casa e intentar proteger a cada miembro de la familia. Esto necesita muchos recursos, mucho esfuerzo y sobre todo tiempo, mis hermanos, que le dedican a esto. Hacen todo lo que está en sus manos para lograr tener segura su casa. Resulta, mis hermanos, que hace más de miles de años, un hombre hizo todo lo que estaba en sus manos para proteger a su familia. Y cuando leemos la palabra en Génesis, capítulo 6, del versículo 11 al 18, nos damos cuenta que este hombre se llamaba Noé. Y este hombre hizo todo lo que estaba en sus manos para proteger a su familia. Vamos a leer un poco la historia. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos,
tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hermano, y cuando leemos esto, nos podemos decir que era una mega fortaleza. El arca era una mega fortaleza. Y era impresionante, mis hermanos, ver todo esto. Sabemos la historia de Noé. Construía el arca porque un diluvio se acercaba. Y era la única manera de proteger a su familia, era en la construcción del arca. La pregunta es, mis hermanos, ¿estás dispuesto a hacer todo lo que está en tus manos para proteger a tu familia? Y no me estoy refiriendo a protegerlos de las lluvias. No me estoy refiriendo a protegerlos de las inundaciones, de los incendios, de los huracanes. No me estoy refiriendo a protegerlos de los terremotos, ni nada de estas cosas. Me estoy refiriendo a protegerlos de un desastre inminente y no de un diluvio como tal. Me estoy refiriendo, hermanos, de salvarlos para la eternidad. Me estoy refiriendo a ese desastre inminente, a esa muerte eterna que viene, mis hermanos. Nosotros tenemos que llevarlos a Jesús, a nuestra familia, presentarles a Jesús, hablarles de la palabra. Me refiero, hermano, a salvarlos con eso. No de fortalecer nuestras casas con puertas más fuertes, con ventanas más seguras, con techos más resistentes. Me estoy refiriendo, hermano, de que nuestra familia conozca la palabra de Dios, de que nosotros los visitemos y le presentemos a Cristo en esa casa. De eso es que me estoy refiriendo. Y hermanos, nos debe interesar, nos debe preocupar si en nuestra familia todavía hay miembros que todavía no han aceptado a Cristo. Hermanos, eso nos debe alertar, saber que tenemos un familiar de que anda indebidamente, que no anda conforme a la palabra de Dios y saber que no ha aceptado a Cristo. Eso nos debe de alertar, mis hermanos, y nosotros debemos de poner manos a la obra y trabajar con cada uno de ellos. ¿Y cómo así? Fácil. Llámalos, escríbeles, visítalos, háblale la palabra de Dios, ora por ellos. Ese es el primer paso, mis hermanos. Resulta que a nosotros aquí en la iglesia nos agrada ver personas, hermanos, que hemos invitado, compañeros de trabajos, vecinos, algún amigo. Nos agrada verlo entrar por esa puerta o llegar y encontrarlos sentados en cada una de esas sillas. Eso nos agrada, ¿verdad? Pero, hermanos, nos debe agradar mucho más ver a nuestros familiares en estas sillas. Nos debería agradar mucho más ver a nuestro lado, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestra tía, a nuestro tío. Nos agradaría mucho más ver a toda nuestra familia sentados en esas sillas que están vacías, alabando y glorificando a Dios. Amén. Hermanos, pero resulta que la historia es otra. Nuestros familiares no están aquí. Están algunas sillas vacías y esas sillas son esos familiares que todavía no han aceptado a Cristo. Hermanos, tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para poder salvarlos, para poder presentarles a Cristo, hablarles la palabra, mis hermanos. Y tal vez no vengan a la iglesia, pero nuestro interés es que ellos conozcan de Cristo y que acepten a Cristo. Es salvarlos, mis hermanos. Cuando leemos Génesis, nuestro hermano Adrián esta mañana estaba leyendo el versículo 9 del capítulo 6 y dice que estas son las generaciones de Noé. Pero no, lo interesante no son las generaciones de Noé. Lo interesante es que más adelante dice, con Dios caminó Noé. Vea lo interesante de esto. Y más arriba dice, varón justo y perfecto. O sea que Noé andaba, buscaba y deseaba estar constantemente en el camino del Señor. Y entre toda esa sociedad, era la única persona que era justa. Era la única persona que buscaba del Señor. Entre todas esas personas y entre todas esas familias, era la única persona que andaba en el camino del Señor. Y hermanos, para Noé no fue nada fácil llevar a su familia al arca en una sociedad tan pervertida, tan contaminada. Para él no fue nada fácil.
Pero resulta que Noé fue obediente a la palabra de Dios. Obedeció la palabra de Dios y construyó el arca que el Señor le había mandado que hiciera. Y él construyó ese arca, mis hermanos, en un periodo aproximado de 100 años. Imagínense, construyó el arca en un periodo de 100 años. Y en ese periodo, no dice la palabra de Dios, no está escrito, pero seguramente sufrió burlas. Seguramente fue rechazado por la sociedad. Seguramente lo humillaron. Seguramente se burlaron de él. Seguramente lo habrán ofendido. O tal vez lo habrían ignorado. Pero nada de esas cosas él le hizo caso porque tenía algo seguro. Y era que ese arca iba a salvar la vida de él y sus familiares. Y él estaba dispuesto a construirlo. Noé puso manos a la obra, mis hermanos. Y nosotros tenemos que construir. Tenemos que edificar a tiempo en medio de esta sociedad tan corrompida, tan depravada, tan contaminada. Es el deber de cada uno de nosotros, mis hermanos, poner manos a la obra y construir el arca que va a salvar la vida a nuestros familiares. Y no me refiero a una estructura. No me estoy refiriendo a eso, mis hermanos. Y lo interesante, hermano, es que Noé recibió la palabra de Dios. Sabía lo que iba a pasar, pero él no esperó a que lloviera para ver si era verdad que un diluvio se acercaba a la tierra. Él no esperó que sus hijos nacieran para empezar a construir el arca que salvaría sus vidas. Y mucho menos esperó que sus hijos estuvieran grandes para iniciar la construcción del arca. Él estaba seguro de que ese arca iba a salvar la vida de sus familiares. Y se puso a trabajar en eso. Él obedeció a Dios, mis hermanos, y él no tuvo ni la menor idea de cuándo el diluvio iba a llegar. Lo que sí sabía era que Dios le había dicho que iba a destruir la tierra, que un diluvio se acercaba. No tenía ni la menor idea del día ni la hora, pero lo que sí estaba seguro, hermanos, era que ese diluvio, si el Señor dijo que iba a pasar, iba a pasar. Hermanos, él sabía que ese día iba a llegar. Imagínense, 100 años construyendo y sin saber qué día iba a llegar el diluvio. Pero él era el responsable, hermano, de que su familia entrara en el arca con él. Él era el responsable de construir ese arca que salvaría la vida de él y su familia. Noé, mis hermanos, en aquel tiempo sabía de que un diluvio se iba a acercar, que era un desastre inminente, que era una muerte inminente. Noé lo sabía, pero ahora, mis hermanos, nosotros sabemos otra cosa. Así como Noé sabía algo, también nosotros sabemos. Y es, hermanos, que Cristo va a venir por su iglesia, mis hermanos. Cristo va a venir por su iglesia, mis hermanos, y nosotros lo sabemos. Así como Noé sabía que venía un diluvio, nosotros sabemos que Cristo viene por su iglesia. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para que nuestra familia se salve? Hermanos, y esta pregunta nos debe confrontar a cada uno de nosotros. En particular, a mí. Yo leí un libro que decía que si el mensaje no confronta al pastor, mucho menos va a confrontar a la iglesia. Y hermanos, esta palabra me confronta a mí como a ustedes también. Tenemos que poner manos a la obra y construir esa arca, mis hermanos. Y mientras estemos divididos, hermanos, entre nosotros mismos, o estemos divididos en nuestra familia con pensamientos, el enemigo se gozará. Porque prácticamente dirá, ya yo puse la semilla y que ellos se encarguen de hacer el trabajo. Mientras estemos divididos con pensamientos entre nosotros y nuestros familiares, pensamientos como que me humilló, me habló mal, me gritó, me robó, me insultó, me hizo pasar pena, me quitó esto, no lo he perdonado, me hizo esto, me hizo lo otro. Mientras que estemos así con nuestra familia, mis hermanos, el enemigo se seguirá gozando. Y hermanos, déjenme decirle que no se trata si tu familia o alguien te haya ofendido. No se trata de que te haya hecho algo, no se trata de que te haya robado, no se trata de que te haya ofendido. Hermanos, Cristo recibió ofensas en el camino al Calvario.
recibió patadas, golpes, lo ofendieron, podemos decir, lo escupieron, pero Cristo era inofendible. Nunca abrió su boca para defenderse o para decir lo contrario. Así que nosotros, mis hermanos, podemos decir que no se trata de que te digan o no te digan, que tu familia te robó, te quitó aquello, te hizo lo otro. No se trata de ti, no se trata de lo que te hizo, hermanos. Se trata del avance de la obra, se trata de salvar una vida, de salvar a tu familiar. Que lo que te haya hecho, eso no importa. Es algo más importante. Se trata de la salvación de esa persona. Se trata de la salvación de tu hermano, de tu hermana, de tu tío, de tu mamá, de tu papá. Estamos hablando de algo mucho más interesante y más importante que una simple mirada fea, que una simple palabra que no te gustó. Hermanos, tenemos que hacer morir la carne para poder salvar a nuestra familia. Ser obedientes a nuestros padres, honrarlos, independientemente de lo que nos hayan hecho. Porque lo que nos hicieron, eso no importa. Lo que importa es que se salven, mis hermanos, que conozcan de la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. No es nada fácil, no lo es, pero tenemos que ponerlo en práctica. Cuando leemos, hermanos, Lucas, capítulo 17, versículo 26 al 30, nos damos cuenta que las personas, la sociedad en aquella época, vivía una vida conforme a sus deleites, a sus placeres, y estaban alejados de Dios. En aquella sociedad estaban así, viviendo de esa manera. Dice la palabra, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermanos, en la época de Noé no existía el concepto de una familia firme, estable, unida, hombre, mujer. Eso era imposible. No estaban las personas unidas, todos estaban divididos en sus cosas, alejados de la palabra de Dios. Y dice la palabra, hermano, en el Génesis capítulo 6, versículo 5, que la maldad de ellos era mucha y sus pensamientos y su corazón de continuo mal. Estaban depravados en sus corazones y en sus pensamientos. No conocían a Dios, mis hermanos. Y podemos decir que en esa época se parece mucho a la nuestra, ¿verdad? En este 2023. Podemos decir, oye, mi hermano, usted me está hablando del 2023, donde las familias están corrompidas, donde hay muchos ataques a la familia, donde están personas alejadas de Dios y creyendo que viven conforme a la palabra y no lo es. Podemos decir, hermanos, que estamos viviendo el tiempo paralelo de Noé con este tiempo, con este 2023. Hermanos, y decimos, oye, sí, es verdad, estamos viviendo los días de Noé, es igualito, las personas no están unidas, las familias están desintegradas, no buscan a Dios, podemos decirlo. Pero ¿qué pasa con esto? No solamente es aceptar lo que sí, reconocerlo, pero ¿qué pasa con esto? Cuando leemos el versículo 30 de Lucas, capítulo 17, versículo 30, nos damos cuenta, hermanos, de la magnitud de lo que está sucediendo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Como en los días de Noé. Los días de Noé están pasando en estos momentos. Los comparamos y están pasando lo mismo. Y podemos decir, mis hermanos, que lo que pasó en aquella época con un diluvio está a punto de suceder en esta época, pero con la venida de Cristo por su iglesia, mis hermanos. Está a punto de suceder. No sabemos si será en 100 años, como Noé construyó el arca. No sabemos si será más, si será menos, pero está a punto de suceder. Y hermanos, Noé trabajó duro para construir el arca, 100, 120 años aproximadamente. Lo importante es lo que duró, no exactamente la fecha, pero aproximadamente esa cantidad de años para construir el arca.
le costó mucho. Sí, Señor, le costó mucho. Pero el Señor lo capacitó para eso. Tuvo mucho esfuerzo, sí, tuvo mucho esfuerzo. Pero hermano, a nosotros también nos costará mucho esforzarnos. Pero nos costará mucho más no esforzarnos por nuestra familia. Esa es la gran diferencia. Hermanos, una sociedad que estaba llena de excusas en aquella época. Podemos pensarlo. Y de repente las personas decían, es que es difícil tener una sola mujer. Es que es difícil que mi hijo me haga caso. Es que es difícil que mi esposo me respete, que me ame. Es difícil que mi esposa me obedezca. Es difícil estar en una familia unida. De repente, en aquella época decían cosas así. Pero Noé les estaba demostrando lo contrario. Era un hombre justo, íntegro. Y él fue capaz de llevar a su familia en el camino del Señor, en una sociedad tan pervertida. Noé le estaba demostrando en aquella sociedad que sí era posible tener una familia en el camino del Señor. Noé le estaba demostrando a aquellas personas que sí era posible ser justo y andar con el Señor. Y hermanos, tú y yo somos ese Noé en esta sociedad que está pervertida, que está contaminada. Y nuestro deber es guiar a nuestra familia al arca, que nos va a costar mucho. Tú eres hoy ese Noé que puede dar testimonio a tu familia de que sí existe un Dios, de que existe un infierno y que la única manera es aceptar a Cristo. Tú eres ese Noé, mis hermanos, que debe esforzarse por guiar a tu familia en el camino del Señor. En ti está la responsabilidad y en mí está la responsabilidad de que ellos escuchen la palabra de Dios. Hermanos, no es fácil, lo sabemos. Y hay un dato muy interesante que Dios le dice a Noé que sellara el arca por dentro y por fuera con brea para que el agua no se filtrara en el arca. Nosotros, hermanos, tenemos que sellar nuestra arca por dentro y por fuera con la palabra de Dios para que nuestra arca no se contamine. Hermanos, las instrucciones de Dios tal vez parezcan imposibles. Para Noé, me imagino que construir un arca tan grande era imposible. Pero hermanos, si Dios nos ha dicho que hagamos algo, debemos de hacerlo, porque Él nos capacitará, nos ayudará, mis hermanos, y nos dará la sabiduría para hacerlo, así como lo hizo con Noé. Hermanos, Dios nos escoge, nos prepara para eso. Y aquí estamos todos nosotros, mis hermanos, preparados, capacitados por el Señor, para poder salvar a nuestra familia del desastre inminente que se acerca, que no sabemos cuándo va a llegar, pero así como Noé no sabía el día, pero sabía que había de llegar el diluvio y se puso a trabajar en la construcción del arca. Nosotros tenemos que ponernos a construir esa arca que va a salvar la vida de nuestras familias. Hermanos, a Dios le dio a Noé órdenes de cómo construir el arca, precisas, exactas, las medidas para salvar a su familia. Pero déjenme decirle que Dios también, por medio de su palabra, nos ha dado las instrucciones necesarias para salvar a nuestra familia. Y podemos hacer un test rapidito y saber si estamos construyendo o no esa arca. Lo primero es, hazte esta pregunta y respóndela en tu mente o en tu casa. ¿Estás en forma constante hablándole a tus hijos del camino del Señor? ¿Estás en forma constante guiando a tus hijos? ¿Sabes lo que le dan en el colegio? ¿Sabes lo que reciben en la calle? ¿La educación que están recibiendo? ¿Te comunicas con ellos? ¿O ellos saben que tú eres cristiano o no lo saben? ¿Le has llamado? ¿Le has visitado? ¿Le has escrito? ¿Le has hablado de Cristo? O mejor dicho, ¿has orado por él o por ella? Si la respuesta es no a alguna de estas preguntas, y puedo hacerle muchas más, déjeme decirle, hermano, que tenemos que actuar ya en esa construcción, porque de repente hemos descuidado esa construcción en el arca y nos hemos dedicado solamente a nuestras cosas. Hermanos, el arca era lo único que podía proteger a Noé y a su familia de esa muerte inminente que se acercaba. Era lo único. Y cuando leemos la palabra, le dice 300 codos, era aproximadamente 155 metros de longitud,
15 metros de altura aproximadamente y 25 metros de ancho. Era una mega estructura, una mega arca. Y aproximadamente eran 7.700 metros cúbicos de madera, toneladas y toneladas que usó Noé para la construcción del arca. Hermanos, y déjeme decirle algo más interesante que esto. Si a usted le pareció interesante 7.700 metros cúbicos de madera, déjeme decirle que Jesús preparó un arca para nosotros. Y no fue tanta madera como la que usó Noé. Jesús dos listones. Uno horizontal y uno vertical. Esa fue y es el arca de la salvación. Nosotros, hermanos, ya entramos en esa arca. Y eso fue perfecto lo que pasó en la cruz. Perfecto. Que por medio de ese sacrificio, en esos dos listones de madera, trajo salvación a nuestras vidas y a todo aquel que en Él cree, quien lo acepta en su vida. Hermanos, ese es el arca. El arca es Cristo. Ese es el arca que nosotros debemos de construir para nuestros familiares. Ya nosotros entramos. Ya estamos en el arca. Pero sabemos que allá afuera hay muchas personas que todavía no han entrado en el arca. Y entre esas personas, nuestros familiares, que todavía no han entrado al arca. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para que ellos sepan de la palabra de Dios? Para que ellos se suban en el arca. Para que ellos acepten a Cristo. Hermanos, es nuestra responsabilidad hablarle de la palabra de Dios, decirle que sí existe un infierno, que existen consecuencias eternas, que sí existe un cielo y que sí existe un Dios y que hay una manera de ser salvados y es aceptando a Cristo en nuestros corazones, así como nosotros lo hemos hecho. Hermanos, tenemos que predicar, hablar, dar testimonio, construir y salvar. Y es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. En Génesis 6, 22, dice una palabra muy importante. Quiero que nos coloquemos de pie, por favor. Y si aquí, hermanos, en esta iglesia, en este momento, hay alguna persona de que todavía no ha entrado en el arca, de que todavía no ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, de que todavía no le ha reconocido, de que resucitó por ti, por mí, por cada uno de nosotros, hermanos, amigo que me escucha, no espere más para entrar en el arca. Entre en esa arca que solamente eran dos listones, uno vertical y uno horizontal. Cristo es el arca. Así que no espere más, mis hermanos, porque Noé no sabía el día que iba a llegar el diluvio. Y él estaba construyendo. Usted no sabe el día que va a llegar Cristo. No espere más para aceptar a Cristo. Si usted quiere aceptarlo y está aquí y no lo ha recibido, levante su mano, hermano. Y vamos a orar por usted y lo vamos a apoyar en este camino que tenemos por delante. Y si no lo quiere aceptar en este momento, acéptelo en su casa. Porque Cristo es el arca, es la salvación. Dice la palabra de Dios en Génesis 6:22. Y quiero que lo leamos todos juntos, mis hermanos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme. Hermanos, tenemos que hacer lo que Dios nos manda para salvar a nuestra familia. Señor, te damos gracias, Señor. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por su palabra. Te damos gracias, Señor, por aquello tan perfecto, Padre, que usted hizo por nosotros y es a través de su Hijo Cristo, Señor. Le damos gracias, Señor, porque ya hemos podido entrar en el arca, Señor, de la salvación. Y le pedimos, Padre, que nuestros familiares también, Señor, en su voluntad puedan entrar en el arca, Padre. Ayúdenos, Señor, a ser responsables con esta tarea que tenemos. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pueden sentarse.